Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si les gusta el cine, no olviden suscribirse y darle a me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película The Mummy Tomb of the Dragon Emperor del año 2008. En la vasta y polvorienta China de 1926, el otrora aventurero y ahora algo retirado Reko Connell, impulsado por la misma inquietud que lo llevó a desenterrar tesoros en Egipto junto a su esposa Evelyn, se encuentra de nuevo en acción. Evelyn, cuya pluma ha dado vida a las leyendas que antes solo ella y Rek conocían, ahora es una respetada escritora de bestsellers sobre sus propias expediciones. Su hijo, Alex, ya no es un niño, sino un joven arqueólogo, brillante y con la misma sed de descubrimiento que sus padres, aunque quizás con un toque más académico y menos impulsivo que Rek en sus mejores épocas. La llamada a la aventura llega a través de un artefacto misterioso, un ojo azulado que resulta ser la clave para despertar a un antiguo y temible emperador, Insi Huang. Este gobernante unificó China y, en su obsesión por la inmortalidad, fue sellado junto a su vasto ejército de guerreros de terracota, una obra que eclipsa cualquier pirámide egipcia que Rek haya enfrentado. La trama los arrastra a una búsqueda frenética. La némesis de este capítulo es la enigmática Lin, una joven que parece saber más de lo que dice y que está intrínsecamente ligada al destino del emperador. Ella, guiada por un sentido del deber o quizás una manipulación ancestral, busca liberar a su señor. El viaje no es fácil. Nos encontramos consecuencias que nos recuerdan los inicios de Rek y Evelyn, aunque con un toque más moderno y con la incorporación de luchas aéreas y espectáculos visuales propios de una nueva era cinematográfica. El humor, ese ingrediente esencial que siempre ha acompañado a los O'Connell, se mantiene presente, sobre todo con la aparición del hermano de Evelyn, Jonathan Carnahan. Jonathan, que nunca ha dejado de ser el comerciante astuto y algo cobarde, ahora dirige un club nocturno en Shanghái, aportando ese alivio cómico tan necesario en medio del caos sobrenatural, aunque sin dejar de lado su oportunidad de sacar provecho de la situación. A medida que el ejército de terracota es desenterrado, la amenaza escala. Estos soldados, inmunes a las balas, son una fuerza de la naturaleza, un testimonio de la ambición desmedida de Insi Huang. La lucha final se traslada a un paisaje helado, donde la magia antigua y la tecnología de principios del siglo XX chocan violentamente. Rick, con su instinto de supervivencia y su valentía probada en 1000 batallas, debe proteger a su familia. Evelyn, con su conocimiento de lenguas muertas y mitología, es la mente que guía la estrategia contra un poder que busca reescribir la historia. Alex, por su parte, debe demostrar que es digno del legado de sus padres, enfrentándose a un poder que ni siquiera la momia Imhotep podría igualar en escala. El enfrentamiento final es una oda a la cooperación familiar. Necesitan la fuerza de Rek, la sabiduría de Evelyn y la determinación de Alex. La resurrección del emperador, un ser que se alimenta de vida y que proyecta una sombra de tiranía sobre toda Asia, es detenida no solo por la fuerza bruta, sino por la comprensión de su debilidad inherente, su arrogancia y su dependencia de la magia que una vez lo hizo poderoso. Al final, el orden es restaurado, el ejército regresa al silencio de la tierra, y los O'Connell, aunque cansados y llenos de moretones, vuelven a demostrar que su mayor tesoro no es el oro o los artefactos, sino su unión inquebrantable. Se permiten un momento de respiro, listos para la próxima aventura que, inevitablemente, llamará a su puerta. La transición de los polvorientos desiertos de Egipto a los bulliciosos y a veces decadentes paisajes de la China de los años 20 es un cambio de escenario que subraya cómo la vida de Rek y Evelyn O'Connell nunca puede ser verdaderamente tranquila. Rick, cuyo rostro ya ha absorbido el sol de incontables expediciones, todavía tiene esa chispa en los ojos, aunque ahora comparta el peso del peligro con su hijo. La escritura de Evelyn, por otro lado, ha evolucionado. Ya no solo descifra jeroglíficos, ahora construye mundos con sus palabras, lo cual es irónico, pues en este nuevo capítulo, el mundo real se vuelve más fantástico que cualquier ficción que ella haya plasmado en papel. Alex, el hijo, encarna la nueva generación, poseyendo el intelecto de su madre, esa capacidad de ver patrones donde otros ven caos, pero temperado por la necesidad de la acción física que heredó de su padre.
Es interesante ver cómo Alex se debate entre el respeto por los métodos arqueológicos establecidos y la fascinación por los fenómenos que desafían toda lógica científica. La activación del misterioso ojo azul, un MacGuffin tan tentador como peligroso, no es un simple descubrimiento, es una sentencia de viaje forzoso. Inci Huang no es solo un personaje histórico, es la encarnación de un poder tiránico que anhela la eternidad para consolidar un dominio absoluto. El ejército de terracota, sellado bajo tierra, representa una amenaza masiva, algo que supera en escala a cualquier adversario anterior. Ya no se trata de derrotar a un solo ser mágico, sino a una legión disciplinada y, lo más aterrador, inorgánica, que no conoce el miedo ni el dolor. La figura de Lin añade una capa de complejidad moral. Su lealtad al emperador, que parece absoluta, nos obliga a preguntarnos si está actuando por libre albedrío o si es un peón en un juego cósmico mucho más antiguo. Hay una melancolía en sus acciones, sugiriendo que su propia vida ha estado definida por este antiguo mandato, una especie de prisión de honor. En medio de este drama épico, Jonathan Carnahan es nuestro ancla a la comedia humana. Su vida en Shanghái, entre lujos dudosos y la promesa de ganancias fáciles, es un contraste perfecto con la lucha de Reg por lo correcto. Jonathan nunca es el héroe, pero su egoísmo a menudo resulta ser la clave inesperada para la supervivencia familiar, moviéndose por las sombras y utilizando su red de contactos sórdidos justo cuando la acción se vuelve demasiado grandiosa para los métodos directos de Reg. Su dilema constante entre huir y, por despecho o afecto, terminar ayudando, es una fuente constante de alivio. La persecución a través de China es un despliegue de acción que nos recuerda que, si bien el armamento y los vehículos son más rápidos, la esencia de la aventura es la misma: correr, luchar y confiar ciegamente en la persona que tienes al lado. Cuando el conflicto escala hasta el enfrentamiento final, la localización helada no es casualidad, representa la esterilidad y la frialdad del poder del emperador, un lugar donde la vida misma parece lánguida y fácil de extinguir. La batalla final requiere una sinergia que solo una familia con décadas de experiencia compartida puede lograr. Rick provee el músculo y la distracción necesaria, un muro infranqueable. Evelyn, con su conocimiento de las inscripciones que rodean el sarcófago o las tácticas necesarias para revertir el hechizo, es la cirujana que debe operar en medio de la refriega. Alex, al final, debe dar el golpe decisivo, no solo por su entrenamiento, sino por su derecho de sangre a proteger el mundo que sus padres le han legado. El triunfo sobre Inci Huang reside en exponer su vulnerabilidad, que su inmortalidad, obtenida mediante magia, puede ser revertida por un poder más puro o un sacrificio, devolviendo al tirano al silencio del que fue arrancado. Los O'Connell, una vez más, triunfan sobre la ambición desmedida, demostrando que incluso la fuerza de un ejército de barro se deshace ante la cohesión humana. La atmósfera se tensa al ver cómo el ejército de terracota cobra vida. No son espectros etéreos, sino figuras pesadas y resonantes, cada uno con la misma expresión vacía y obediente. Rick, al enfrentarse a estos adversarios, siente una frustración particular: sus métodos probados, un buen disparo, una explosión bien colocada, parecen desvanecerse ante enemigos que se reconstruyen o simplemente ignoran el daño superficial. Es la lucha del hombre contra la máquina, pero una máquina moldeada por un deseo de poder tan antiguo como la civilización misma. Hay una melancolía en Rek al ver a Alex en peligro, el instinto paternal primando sobre su experiencia como explorador. Desearía poder simplemente apartarlo del camino, como en los viejos tiempos, pero Alex ya no es el niño que necesita ser rescatado. Evelyn, por su parte, se mueve en un estado de frenética concentración intelectual. Mientras el caos estalla a su alrededor, ella está leyendo, descifrando las runas que recubren el mausoleo, buscando la debilidad en el hechizo que ató al emperador a la vida. Su conexión con el mundo es a través del conocimiento acumulado, y la presión de que su erudición sea la única salvación es palpable. Se nota el peso de haber elegido esta vida de constantes sobresaltos, sabiendo que cada libro que lee podría contener la clave para evitar una catástrofe mundial, pero también el precio de la paz que nunca conoce. Jonathan, el ineludible Jonathan, aporta su toque de pánico teatralizado. Su participación en la batalla final es, previsiblemente, un accidente afortunado.
No es la valentía lo que lo mueve, sino la supervivencia inmediata o el intento desesperado de recuperar un objeto de valor menor que accidentalmente se mezcla con la reliquia crucial. Su cinismo actúa como un contrapeso al idealismo de Alex y la tenacidad de Rec, recordándoles que, incluso en las luchas más épicas, la gente sigue pensando en la cena o el próximo negocio. Su rostro, ante un guerrero de terracota, pasa de la burla a la absoluta consternación en un instante fugaz. El despertar de Insi-Huang es más que una resurrección, es una manifestación de arrogancia imperial. Cuando se levanta, su presencia irradia un frío que no es solo climático, sino moral. Busca no solo gobernar, sino borrar cualquier rastro de aquellos que no vivieron bajo su mandato. La batalla en el hielo se convierte en una lucha contra la inercia histórica, contra la idea de que un solo hombre, dotado de suficiente poder, tiene derecho a dictar el destino de millones. La resolución final, donde la familia debe actuar en perfecta sincronía, es el clímax emocional de su dinámica. Rick usa su cuerpo como escudo, Evelyn invoca el conocimiento para debilitar el vínculo mágico, y Alex, impulsado por la necesidad de honrar el mundo que está heredando, ejecuta la acción final. Es un ciclo que se repite, el pasado amenaza con devorar el presente, y solo el esfuerzo conjunto de la familia, la mezcla de la fuerza, la mente y el espíritu joven, logra sellar la brecha. Al final, cuando el emperador se desmorona y el ejército vuelve a ser arcilla inerte, el silencio que queda es el más dulce sonido para los O'Connell, el sonido de una aventura terminada y la promesa de un merecido descanso, aunque breve, antes de que el próximo mapa enrollado llame a su puerta. Tras el regreso del emperador al polvo, y con el ejército de terracota finalmente neutralizado, un sentimiento de agotamiento dulce envuelve a la familia O'Connell. Rick, sintiéndose quizás un poco más lento de reflejos de lo que le gustaría admitir, observa a Evelyn mientras ella revisa sus notas, ya pensando en cómo transformaría esta pesadilla en el próximo capítulo de su novela. Para Evelyn, este episodio es una validación continua, el mundo es, en esencia, tan misterioso y lleno de maravillas como ella siempre ha insistido en sus libros, y el hecho de haberlo vivido solo refuerza su autoridad narrativa. Hay una mirada de mutuo entendimiento entre ellos, la comprensión tácita de que han sobrevivido no por suerte, sino por la obstinada negativa a aceptar que las leyes del mundo se aplican a ellos. Alex, sin embargo, experimenta una transformación más profunda. Ha pasado de ser el hijo brillante que acompaña a sus padres a ser un igual en la acción. Enfrentarse a un poder que superaba incluso a los faraones egipcios le ha dado una confianza que no se consigue en ninguna biblioteca universitaria. Ahora entiende que la arqueología no es solo desenterrar huesos y vasijas, sino participar en una conversación milenaria con los muertos, una conversación que a veces requiere más que un cincel y un cepillo. Se siente el peso de su herencia, pero también el orgullo de haber estado a la altura del nombre O'Connell. Jonathan Carnan, como era de esperar, aprovecha el caos residual para un último y mediocre acto de especulación. Se le ve contando con avidez cualquier objeto de valor menor que haya logrado sustraer durante la batalla, probablemente refunfuñando sobre la falta de organización del ejército imperial y cómo él podría haberlo gestionado mejor si hubiera estado a cargo. A pesar de su constante búsqueda de fortuna fácil, su presencia en la aventura, aunque involuntaria, sirvió como catalizador en más de una ocasión, proveyendo la distracción o el objeto equivocado que, paradójicamente, era el correcto. Es el eterno comodín, el personaje que asegura que la vida de los O'Connell nunca sea demasiado heroica ni demasiado seria. Mientras abandonan las tierras heladas, el horizonte chino parece vasto y lleno de promesas inexploradas. El recuerdo del emperador sirve como un recordatorio sombrío, la humanidad siempre encontrará una manera de buscar el poder más allá de sus límites, y siempre habrá alguien, como los O'Connell, que deba intervenir para asegurarse de que esos límites se respeten. Hay un momento de quietud en el viaje de regreso, quizás en un tren que avanza lentamente hacia el amanecer, donde Rec apoya la cabeza contra el hombro de Evelyn, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se siente como la pausa antes de la tormenta, sino como una recompensa merecida. Saben que esta calma es temporal, el mundo sigue girando, y con él, los secretos que esperan ser desenterrados por manos valientes, o quizás, simplemente, por los O'Connell. El regreso a un entorno más civilizado,
aunque siempre caótico cuando los O'Connell están cerca, se siente como una suave recalibración después de haber estado en contacto directo con una fuerza de la naturaleza. Rick, al observar a Evelyn, percibe esa inagotable fuente de energía que ha sido su motor durante décadas. Ella no solo escribe sobre lo imposible, ella lo domestica en prosa, encontrando el patrón lógico en el desorden místico. Su mano, acostumbrada a sostener un diario de expedición o un libro antiguo, ahora teclea furiosamente, impulsada por la adrenalina residual. Es el triunfo del intelecto sobre la superstición, aunque Rex sabe bien que en su mundo, la superstición a menudo tiene mejores armas. Alex, en cambio, muestra un cambio sutil pero significativo en su postura. Si antes era el estudiante aplicado que buscaba la aprobación de sus padres a través de la excelencia académica, ahora su mirada es más audaz. Ha visto a su padre luchar contra un ejército y ha entendido que la teoría sin la ejecución es solo tinta en el papel. Me imagino a Alex mirando viejas fotos de Rec en sus días de juventud, entendiendo que la bravura no es una cualidad innata, sino una decisión tomada una y otra vez bajo presión extrema. Siente una nueva responsabilidad, no solo mantener vivo el legado, sino expandir los límites de lo que significa ser un O'Connell explorador. Jonathan, por supuesto, encuentra una manera de monetizar el casi apocalipsis. Lo visualizo negociando con un contrabandista en algún puerto clandestino, intentando vender una pieza de terracota rota como auténtico fragmento de la Guardia Imperial China, aunque probablemente solo logre venderla a un precio ridículo a algún turista incauto. Su alegría no es por haber salvado al mundo, sino por haber evitado ser aplastado y haber salido, una vez más, con el bolsillo ligeramente más abultado o, al menos, sin deudas mayores. Su existencia es un recordatorio constante de que no todos los aventureros buscan la gloria, algunos solo buscan el próximo Martini caro. La logística del viaje de regreso es un microcosmos de su vida, Evelyn planeando meticulosamente las rutas seguras, Rec manteniendo un ojo en el perímetro por si acaso algún espíritu rezagado del emperador ha decidido unirse al viaje, y Alex intentando asegurarse de que las piezas arqueológicas recuperadas sean manejadas correctamente por las autoridades locales, con un tono de voz que ya no es suplicante, sino autoritario. El sabor de la victoria no es solo la ausencia de peligro, sino el regreso a la familiaridad de su hogar, ese lugar que se siente inusualmente silencioso después del estruendo de miles de soldados de arcilla. Saben que este breve interludio de paz es un espejismo, una pequeña tregua antes de que el mundo, en su infinita capacidad de generar mitos y amenazas olvidadas, les presente su próximo desafío. Y cuando eso suceda, ellos estarán listos, no como individuos, sino como esa improbable, ruidosa y absolutamente funcional unidad familiar que ha demostrado ser más fuerte que cualquier emperador o dios maldito. Siente el peso de su herencia, pero también el orgullo de haber estado a la altura del nombre O'Connell. La próxima vez, Rex sabe que tendrá que confiar aún más en la intuición de Alex, aceptando que la nueva generación trae consigo herramientas y perspectivas que él, a pesar de toda su experiencia, necesita para sobrevivir en este mundo que no deja de hacerse más grande y más antiguo a la vez. La tranquilidad, para los O'Connell, es siempre una sustancia frágil, como el cristal fino que Evelyn colecciona en sus viajes. En las semanas siguientes a su regreso de China, hay una atmósfera de reconfortante domesticidad que contrasta fuertemente con el frío glacial donde se enfrentaron al poder inmortal de Yin Huang. Rex se dedica a tareas mundanas, como revisar el cableado de la casa o podar los rosales, actividades que le permiten mantener el cuerpo activo sin la amenaza inmediata de una espada desenvainada o un conjuro lanzado. Él encuentra una profunda satisfacción en la simplicidad, sabiendo que cada día sin un artefacto maldito en sus manos es una pequeña victoria personal. Evelyn, mientras tanto, ha comenzado a estructurar su material. El manuscrito sobre el emperador de terracota está tomando forma, y ella se toma el tiempo de reflexionar sobre la diferencia entre el misticismo egipcio, que siempre parecía responder a reglas claras de vida y muerte, y el poder chino, que se inclinaba más hacia la tiranía mágica y la negación de la muerte misma. Este nuevo conocimiento la hace sentir más madura como escritora, ya no solo documenta leyendas, sino que la sitúa en el tapiz más amplio de la historia humana y sus obsesiones. Se permite un raro momento de ocio, quizás leyendo una novela de intriga que no involucre momias,
solo para recordarse a sí misma que hay otras formas de emoción en el mundo. Alex, habiendo probado el sabor de la acción a escala épica, se siente ligeramente incómodo en el ambiente académico. Las clases le parecen lentas, sus colegas demasiado enfocados en teorías polvorientas sin el respaldo de la evidencia empírica sobrenatural que él posee. Hay una tensión subyacente en su comportamiento, está ansioso por demostrar que su aventura china no fue un golpe de suerte juvenil, sino el preludio de una carrera donde él será el experto en las civilizaciones más reacias a ser descubiertas. Piensa en el mapa que Evelyn revisaba constantemente, notando que hay ciertas áreas del mundo que parecen atraer el mal con una regularidad casi geológica. Y luego está Jonathan, quien, habiendo asegurado unas cuantas piezas de artesanía china de dudosa procedencia, se encuentra en Londres o quizás en alguna ciudad europea bulliciosa, intentando organizar una pequeña exposición temporal para atraer a coleccionistas adinerados. Su entusiasmo es efímero, siempre dependiente del éxito inmediato de su último engaño. Sin embargo, su teléfono suena con insistencia, incluso desde la distancia. Jonathan es un imán para los problemas, atrayendo a figuras sombrías que buscan usar su conexión con los o con él para fines turbios. Él ignora las llamadas por un tiempo, disfrutando del relativo anonimato, pero sabemos que su desinterés es una cortina de humo. En el fondo, si un verdadero problema llama, él será el primero en buscar a Rick y Evelyn, principalmente para asegurarse de que ellos resuelvan el problema y él pueda volver a la tranquilidad, o al menos, a una tranquilidad rentable. El telón nunca cae del todo para esta familia, solo se cierra para dar paso a una luz diferente, siempre preparada para revelar el siguiente secreto enterrado bajo la superficie del mundo. El breve respiro se siente en el aire como un humo denso y confortable. Rick, mientras arregla una estantería que parece haber sido desestabilizada por alguna vibración lejana o quizás solo por el peso de los libros de Evelyn, permite que sus músculos se relajen por primera vez en meses. Su mirada a menudo se desvía hacia la ventana, no buscando peligro, sino recordando la inmensidad del cielo sobre las estepas chinas. La experiencia con el ejército de terracota le ha dejado una cicatriz adicional, menos visible que las de Egipto, pero más profunda, la comprensión de que el poder sin alma es la forma más peligrosa de fuerza bruta. Él no teme a la muerte, pero teme profundamente la pérdida de control, y Insi Juan representaba precisamente eso, un control absoluto impuesto por medios impíos. Evelyn, sentada en su estudio bañado por la luz de la tarde, ya no viste atuendos de expedición, ahora lleva un elegante vestido de tweed, pero sus ojos tienen esa cualidad febril, la de quien está a punto de desvelar un enigma crucial. Está comparando textos, la obsesión por la vida eterna de los faraones versus el deseo de dominio eterno del emperador. Ella concluye, con un sorbo de té caliente, que la ambición humana, sin importar la geografía o la era, sigue el mismo patrón trágico. Su trabajo de investigación es su forma de exorcizar el trauma, si puede catalogarlo, puede controlarlo. Ella mira los dibujos rápidos que Alex hizo del sello imperial y sonríe, reconociendo la fusión del ADN aventurero y cerebral en su hijo. Alex, aunque disfruta de la paz, siente que su energía se disipa en la comodidad burguesa. Está ayudando a su madre con las referencias cruzadas, pero su mente está en el campo. Piensa en Lynn, la guerrera que luchó por el emperador, hay una tristeza en esa devoción ciega que resuena con él. ¿Qué tipo de mundo se construye cuando la lealtad es más fuerte que la moralidad? Está empezando a idear un viaje propio, más pequeño, menos impulsivo que los de sus padres, quizás investigando artefactos menores en el sudeste asiático, buscando establecer su reputación como una autoridad independiente, aunque todos en su fuero interno saben que su verdadera prueba de fuego será siempre junto a Rick y Evelyn. Mientras tanto, la sombra de Jonathan se extiende desde un café sombrío en París. Jonathan ha logrado convencer a un conde empobrecido de que una serie de sellos ornamentales recuperados de la bodega de un barco son, de hecho, reliquias imperiales menores. Está disfrutando de un buen vino, la conversación es superficial y está a salvo. Pero entonces, un hombre con un abrigo demasiado pesado y una mirada que no pertenece a la alta sociedad se acerca a su mesa. Este hombre no está interesado en antigüedades, está interesado en la información que Jonathan, involuntariamente, pudo haber escuchado o visto durante el caos en China. La implicación es clara,
el fin del emperador no significó el fin de todos sus seguidores o de la magia que se esparció tras su caída. Jonathan, al ver el peligro real y no solo el potencial de ganancia, rápidamente bebe su copa y busca la vía de escape más cercana, sabiendo que, inevitablemente, la única salida segura es un telegrama urgente a Londres dirigido a los únicos 3 individuos en el planeta capaces de manejar una amenaza que huele a terracota y ambición imperial. La aventura, una vez más, llama a la puerta, y el cartero es, muy probablemente, un matón a sueldo. La llamada de auxilio de Jonathan, inevitablemente envuelta en exageraciones melodramáticas y súplicas veladas por un rescate en medio de una cena elegante, es el despertador que la familia O'Connell no sabía que necesitaba. Reg gruñe al escuchar el mensaje, el sonido de la voz de su cuñado a través del teléfono casi tan irritante como el rechinar de la piedra al moverse un sarcófago. Sin embargo, la mención de figuras sombrías y la sugerencia de que el caos chino podría haber dejado cabos sueltos, despierta inmediatamente al explorador en él. Para Reg, la amenaza externa es un organizador social, borra las pequeñas ansiedades de la vida doméstica y lo devuelve a su elemento. Evelyn, sin embargo, reacciona con una mezcla de alarma profesional y una pizca de hastío ante la incapacidad de Jonathan para mantenerse fuera de problemas. Ella ya está en el mapa, sus dedos trazando las posibles rutas de escape para su hermano. Este nuevo indicio de que la magia del emperador podría haber creado ramificaciones ocultas, cultos o seguidores que escaparon a la destrucción final, la fascina y la aterroriza. Para ella, cada amenaza latente es una pregunta histórica sin respuesta. Se pregunta si Lynn, la leal guerrera, tenía cómplices que no fueron sellados con el ejército. La emoción de la investigación se superpone al peligro inminente. Alex siente una punzada de decepción al ver interrumpida su breve incursión en la vida académica. Acepta inmediatamente la misión, él es el puente entre la inteligencia de su madre y la fuerza bruta de su padre. Alex está especialmente interesado en la naturaleza de los seguidores del emperador, si están motivados por la fe o por una promesa de inmortalidad. Su mente joven y ágil ya está procesando contramedidas, buscando precedentes en las revueltas históricas de China. Se da cuenta de que su verdadero campo de entrenamiento siempre estará donde sus padres lo lleven. Mientras preparan el equipaje, la escena es un torbellino familiar, Reg empacando sus armas con una eficiencia casi ritual, Evelyn asegurándose de que no falte ninguna referencia o artefacto de estudio, y Alex revisando el estado del pasaporte. Jonathan, al saber que ha logrado atraer la atención de los únicos salvadores del mundo, se siente momentáneamente seguro, aunque ya esté planeando cómo facturar las maletas de Reg como equipaje excesivo. La partida es rápida. No hay despedidas largas ni promesas de tranquilidad a largo plazo. Mientras suben a un tren con destino a la costa, donde probablemente tomarán un barco mercante hacia el turbulento panorama europeo donde Jonathan ha causado estragos, los O'Connell se miran. No necesitan palabras. Han demostrado una y otra vez que son inseparables ante la adversidad. La aventura anterior fue un desafío a su fuerza, esta nueva, que involucra las secuelas y las telarañas de un poder imperial caído, será una prueba de su resistencia y su capacidad para desentrañar el tejido de las conspiraciones ocultas. El eco del emperador, parece, aún resuena, y los O'Connell están listos para silenciarlo definitivamente. El viaje hacia donde Jonathan se encuentra varado es un ejercicio de paciencia tensa. Rick, sentado junto a la ventanilla, observa cómo los paisajes de la Inglaterra industrial pasan fugazmente, un contraste áspero con las amplias llanuras y las tumbas monumentales que acaban de dejar atrás. Siente una molesta sensación de que han dejado un negocio sin terminar en China, una verdad que Evelyn parece compartir. Ella está leyendo discretamente entre líneas en un periódico, buscando cualquier mención de actividad inusual que pudiera vincularse a un resurgimiento de influencias imperiales. La calma que habían experimentado era, en esencia, una ilusión. Cuando llegan a la ciudad portuaria donde Jonathan ha estado operando su última artimaña, el ambiente es notoriamente más oscuro de lo que debería ser para un simple mercado de antigüedades. Hay un aire de miedo reprimido, la gente evita el contacto visual y las sombras parecen más largas de lo normal. Es la firma inconfundible de un problema que escapa a la jurisdicción policial normal. Localizan a Jonathan en un tugurio decadente que sirve como fachada para sus transacciones más dudosas.
Lo encuentran justo cuando está a punto de ser confrontado por el hombre del abrigo pesado. El hombre, que se presenta como un agente de una sociedad secreta dedicada a preservar el orden que el emperador intentó destruir, no busca las reliquias, sino a quien pueda rastrear los movimientos del poder liberado. Jonathan, al ver a Reg, exhala un suspiro de alivio tan sonoro que casi hace que los vasos sobre la barra tintineen. Su primera frase, por supuesto, no es una disculpa, sino una queja: casi me hacen pagar el doble por este vino ordinario. Menos mal que llegaron a tiempo para negociar mi salida. Rick ignora la bravuconería y se centra en el agente. Este individuo explica que el poder de Inzihuand no solo residía en su ejército, sino en los rituales que lo ligaban a la tierra y a sus 5 elementos. Aunque el cuerpo del emperador fue derrotado, parte de su esencia, un residuo de su ambición, se ha adherido a ciertos objetos de gran poder que fueron dispersados antes del sellado final. Ahora, un grupo de fanáticos, buscando restaurar la gloria del imperio, están intentando reunir estas piezas para, al menos, revivir la influencia del tirano. Alex se involucra inmediatamente, su mente trabajando a toda velocidad para catalogar qué tipo de objetos podrían ser estos restos de poder. ¿Son reliquias de los elementales que el emperador intentó controlar? Evelyn, al escuchar la descripción, recuerda fragmentos de pergaminos chinos que mencionaban los 5 cristales de la dominación, cada uno imbuido con la fuerza de un elemento. La búsqueda se ha vuelto más esotérica y peligrosa, requiriendo no solo fuerza, sino una comprensión profunda de la filosofía mágica china. La misión se perfila: deben localizar y neutralizar estos cristales antes que los seguidores del emperador. La familia se reagrupa, el cansancio de China se esfuma ante la urgencia de una nueva amenaza que se extiende por Europa. Jonathan, obligado por la deuda moral que tiene con sus rescatadores, promete usar sus contactos en el submundo para obtener información, aunque Reg no confía en que su ayuda no termine en más complicaciones. Es el comienzo de un nuevo ciclo, donde la sombra del dragón sigue proyectándose sobre el mundo, y los O'Connell son los únicos dispuestos a enfrentarse a ella en la oscuridad. La perspectiva de rastrear fragmentos de un poder imperial a través de Europa añade una capa de complejidad geográfica y cultural que resuena con la experiencia de Evelyn. Ella ve en esta nueva casa un eco de su propia dedicación a la preservación del conocimiento. Si estos cristales caen en manos equivocadas, no solo amenazan la seguridad física, sino que distorsionan la verdad histórica. Su papel se convierte en el de una detective del oculto, conectando pistas lingüísticas y mitológicas europeas con la magia china. Siente una presión renovada para estar a la altura de la amenaza, sabiendo que si bien Reg puede manejar a los matones de Jonathan, solo ella puede entender la naturaleza de los artefactos. Reg, por otro lado, percibe esta nueva fase como una carrera contra el tiempo en terreno desconocido. Sus métodos probados en el desierto no siempre se traducen bien en las callejuelas oscuras y los anticuarios discretos de ciudades europeas. La necesidad de moverse con sigilo, en lugar de confrontación directa, le resulta ligeramente incómoda. Sin embargo, el hecho de que Alex esté tan firmemente involucrado le da una renovada sensación de propósito. Ver a su hijo moverse con confianza, aplicando lo aprendido en el campo, mitiga su preocupación. Alex está forjando su propia leyenda, y Reg está orgulloso de ser el cimiento. Alex asume el rol de enlace tecnológico y logístico. Utiliza su conocimiento moderno para anticipar los movimientos de los fanáticos, rastreando transacciones sospechosas y comunicaciones cifradas que un pirata del Nilo como su padre nunca podría detectar. Para Alex, encontrar los cristales es un ejercicio de precisión arqueológica. Cada pieza faltante representa un pilar del poder del emperador y su destrucción debe ser quirúrgica. Piensa en la arrogancia de Inzihuand y cómo esa misma arrogancia, al dispersar sus herramientas de poder, le ha dado a los O'Connell una ventaja. Jonathan, al verse obligado a colaborar genuinamente bajo la amenaza de un peligro que ni siquiera él puede comerciar o evadir fácilmente, se redime temporalmente. Sus contactos en el submundo resultan ser una mezcla de estafadores, coleccionistas desesperados y antiguos socios de negocios que le deben favores. Él se mueve como una sombra, reuniendo información vital en tabernas y clubes exclusivos, su fachada de empresario ligero sirviendo como un camuflaje perfecto. Hay un momento,
mientras proporciona una dirección clave para el primer cristal, en el que mira a Rek y hay un atisbo de respeto genuino. Sabe que, a pesar de su escepticismo, el verdadero valor reside en el coraje de su cuñado y la inteligencia de su hermana. El primer objetivo, presumiblemente escondido en una mansión antigua en los Alpes suizos o tal vez en algún museo olvidado en Roma, representa la primera prueba de si pueden desmantelar la amenaza pieza por pieza. La familia se prepara para el frío nuevamente, pero esta vez, no es la desolación de un desierto congelado, sino el claustrofóbico calor de conspiraciones humanas alimentadas por magia antigua. El entendimiento es mutuo, la victoria en China fue solo el cierre de un capítulo, y la verdadera batalla por evitar que el legado tiránico del emperador reviva apenas comienza. Piensa en la arrogancia de Insi Huang y cómo esa misma arrogancia, al dispersar sus herramientas de poder, le ha dado a los O'Connell una ventaja. La emoción de la nueva cacería se mezcla con la fatiga acumulada, pero en el rostro de cada O'Connell, a pesar de las arrugas y las heridas recientes, arde una luz inconfundible, la sed inextinguible de enfrentar lo imposible. La tercera incursión de la franquicia La Momia, la tumba del emperador dragón de 2008, se presenta como un ambicioso intento de expandir el universo aventurero creado por Stephen Sommers, aunque finalmente resulta ser un esfuerzo desigual que se desvía significativamente del tono y la química que definieron sus predecesoras. La película, dirigida por Rob Cohen, nos transporta esta vez a la China imperial, buscando capitalizar el misticismo asociado a la Gran Muralla y el ejército de terracota. El núcleo narrativo sigue a Rek O'Connell, interpretado nuevamente por Brendan Fraser, quien ya se había consolidado como un ícono del cine de acción y aventura de principios de siglo, evocando la estirpe de Harrison Ford en Indiana Jones. Fraser aporta el carisma necesario, aunque la repetición de la fórmula comienza a mostrar signos de fatiga. A su lado, Adeline Carnahan, ahora interpretada por María Bello en sustitución de Rachel Weisz, intenta mantener la chispa intelectual y el contrapunto humorístico. La ausencia de Weisz es palpable, si bien Bello cumple con el papel de egiptóloga y escritora, la dinámica entre ella y Fraser pierde esa fricción encantadora que caracterizó las primeras entregas. El antagonista central es el emperador An, interpretado por Jet Li. La inclusión de Li, una leyenda viva de las artes marciales y una figura clave en el cine de acción de Hong Kong, prometía secuencias de lucha espectaculares. Li encarna al tirano que fue sellado y que ahora busca resucitar a su ejército de 10.000 guerreros de terracota. La transformación de Li en un ser animado, utilizando técnicas de combate coreografiadas con maestría, es uno de los pocos puntos altos visualmente hablando. Sin embargo, el personaje del emperador An, a pesar de la presencia imponente de Li, se siente unidimensional, un villano genérico carente de la complejidad o el magnetismo sobrenatural que poseía Imhotep. La película se apoya fuertemente en el hijo de Rek y Evie, Alex O'Connell, interpretado por Luke Ford, marcando la transición generacional. Alex asume el papel de arqueólogo novato, impulsado por su deseo de demostrar su valía y seguir los pasos de sus padres. Este cambio de enfoque hacia la dinámica familiar, si bien es comprensible para la evolución de una saga, diluye el misterio y la aventura pura que definían el tono inicial. El cambio de ambientación geográfica de Egipto a China obliga a la película a reescribir sus reglas mitológicas. Si bien la idea de un ejército de terracota cobrando vida es visualmente impactante, la lógica interna de la maldición y la resurrección parece menos orgánica que la egipcia. La inclusión de un tercer miembro de la familia, el hermano de Evie, Jonathan, John Hannah, proporciona alivio cómico, aunque sus intervenciones a menudo rozan lo forzado. Rob Cohen, conocido por éxitos como El color de la noche y Besos, trae consigo una sensibilidad estilística orientada a la acción rápida y los efectos especiales abundantes. La película está plagada de secuencias de persecución y batallas a gran escala, como la que tiene lugar en la Gran Muralla. No obstante, la sobrecarga de CGI, especialmente en la animación de los guerreros de terracota y la posterior inclusión de un ser de los 5 elementos, el dragón de 3 cabezas, resta credibilidad a los momentos de peligro real. La sensación visceral de peligro que se experimentaba al enfrentarse a una momia antigua y descompuesta se sustituye por un espectáculo digital más pulido pero menos amenazante. En retrospectiva, la tumba del emperador dragón se percibe como un intento forzado de revivir una fórmula que ya había agotado su potencial.
La química perdida entre los protagonistas originales, la simplificación del antagonista y una dependencia excesiva del espectáculo visual moderno, la colocan como el eslabón más débil de la trilogía inicial, a pesar de contar con un reparto talentoso y una ambientación exótica. Es una película que busca la épica de su predecesora, pero se queda atrapada en la mera espectacularidad de su superficie. La transición de María Bello al papel de Adelaide Carnahan no es simplemente un cambio de actriz, es un ajuste en la resonancia emocional de la pareja central. Mientras que Rachel Weisz aportaba una ternura sarcástica y una inteligencia práctica que complementaba perfectamente la bravuconería de Fraser, Bello se inclina más hacia una figura de autoridad académica, lo que reduce la ligereza de la interacción con Rec. La sensación de que Rec y Evie son una pareja de aventureros curtidos, con décadas de polvo del desierto en sus botas y bromas internas bien ensayadas, se ve ligeramente erosionada. Uno extraña esa chispa de irritación amorosa que hacía funcionar el motor emocional de las primeras películas. Jet Li, en su papel de Emperador An, se enfrenta al desafío de ser un villano sobrenatural sin el soporte del panteón egipcio que tan bien conocíamos. Li es inherentemente un maestro del movimiento, sus poses marciales y la fluidez con que ejecuta las técnicas del Wushu son innegables. Vemos destellos del guerrero implacable que fue en Hero o Fest of Legend, pero aquí su maldad está encapsulada en la necesidad de un guión que lo convierta en un mero catalizador para el espectáculo de efectos. El emperador An, sellado por una hechicera y maldito a la inmortalidad terrenal, debería inspirar un terror antiguo. En cambio, su resurrección se siente más como el inicio de una secuencia de acción bien coreografiada que como el despertar de una pesadilla milenaria. Su antagonismo se resuelve demasiado pronto en términos de combate cuerpo a cuerpo, dejando el peso de la amenaza en los ejércitos de barro animado. El verdadero motor emocional de esta tercera parte, en teoría, debería ser Alex O'Connell, el hijo que hereda el manto de la aventura. Luke Ford tiene la tarea titánica de llenar los zapatos de la aventura familiar sin parecer una mera copia juvenil. Su personaje está obsesionado con justificar su existencia junto a padres legendarios, un tema recurrente en las sagas de aventuras. Sin embargo, Alex opera en un plano narrativo más juvenil, cercano al cine de aventuras de principios de los 2000, lo que choca con el tono más maduro y cínico que Fraser intenta mantener en Rec. La subtrama del romance adolescente de Alex es un lastre que distrae de la búsqueda principal. La decisión de trasladar la acción a China introduce elementos visuales potentes, la muralla, los paisajes nevados y, por supuesto, el ejército de terracota. Estos elementos son estéticamente grandiosos, pero narrativamente confusos. La mitología china, con sus conceptos de los 5 elementos y el yin y el yang, se introduce de manera superficial, sirviendo más como un telón de fondo exótico que como un sistema coherente de magia y maldición. El clímax, con la aparición del dragón de 3 cabezas, empuja la suspensión de la incredulidad hasta el punto de ruptura. Mientras que las plagas y los monstruos de las películas anteriores se sentían enraizados en la arqueología macabra, aquí la amenaza es puramente fantástica y digital, careciendo del peso táctil que Stephen Sommers había cultivado tan bien. Ion Hanna, como Jonathan Carnahan, se aferra a su rol de alivio cómico, pero la repetición de sus gestos de pánico y su avaricia desmedida comienza a sonar hueca. Es como si el personaje se hubiera quedado estancado en el tiempo mientras el resto del mundo, y la franquicia, ha avanzado. Su desesperación por encontrar una joya o evitar el peligro es predecible y, en esta ocasión, menos graciosa. En esencia, La tumba del emperador dragón se convierte en una película donde la ambición visual supera la coherencia narrativa y la química interpersonal. Se nota el esfuerzo de Rob Cohen por inyectar adrenalina y escala cinematográfica, pero al diluir la relación central de los O'Connell y simplificar el antagonista a un simple jefe final de videojuego, el corazón aventurero de la saga se debilita. Es una película que se mira demasiado en el espejo del espectáculo de taquilla, olvidando que el encanto de sus predecesoras radicaba en la mezcla de humor, terror ligero y la palpable conexión entre sus protagonistas. La carencia de química entre los protagonistas es, quizás, el lastre más significativo que arrastra esta entrega. Brendan Fraser, el eterno Rec O'Connell, parece consciente de estar navegando en aguas desconocidas sin su ancla emocional original. Su Rec se muestra más paternal y menos impulsivo,
lo que le resta parte de esa imprudencia temeraria que lo hacía tan entrañable. Ya no es el aventurero cínico que descubre la magia, es el protector cansado que lidia con una nueva generación y un nuevo escenario. Se siente la ausencia de las réplicas rápidas y la tensión romántica reprimida que Weisz aportaba a Evie. María Bello, aunque una actriz competente, se sitúa en un registro más distante, profesional, lo que convierte la relación O'Connell en un matrimonio funcional en lugar de una aventura compartida apasionada. El emperador An, interpretado por Yardley, sufre de una subutilización dramática. Lee, cuya filmografía abarca desde el drama histórico, héroe, hasta el cine de acción más puro, tiene la presencia física para ser aterrador. Sin embargo, su personaje es unidimensionalmente malvado. La maldición que lo ata a la vida y lo obliga a buscar el poder de los 5 elementos se presenta como un fin mágico conveniente, más que como una tragedia antigua. Cuando An lucha, vemos la maestría de Lee, son duelos pulcros y eficientes. Pero el espectador anhelaba el horror gutural de Imhotep, alguien que infundiera temor a través de su podredumbre y su conocimiento arcano. An es demasiado limpio, demasiado enfocado en la batalla física, lo que simplifica el conflicto a una mera pelea de artes marciales elevada a escala épica. La introducción de Alex O'Connell como el eje de la nueva generación revela una debilidad estructural. Luke Ford intenta canalizar el espíritu joven y entusiasta, pero su arco narrativo se siente forzado. La necesidad de que los padres sean desplazados por sus hijos es una convención de secuelas que aquí no se justifica orgánicamente. Alex está más interesado en impresionar a una compañera de estudios que en descifrar jeroglíficos antiguos, lo que rebaja el listón intelectual de la búsqueda. Su inexperiencia se convierte en una fuente constante de errores que los padres deben corregir, lo que frustra el potencial de verlo evolucionar como un aventurero por derecho propio. Rob Cohen dirige con un enfoque casi exclusivo en el espectáculo pirotécnico, favoreciendo las tomas amplias y las explosiones sobre la tensión claustrofóbica. La localización en China es visualmente suntuosa, especialmente la secuencia de la Gran Muralla, que evoca las grandes producciones de aventuras de los 80, pero carece de la arena y el sudor de las pirámides. El problema central es la naturaleza de la amenaza, el ejército de terracota. Aunque son figuras fascinantes por sí mismas, su animación, dependiente de un CGI que ya mostraba su edad en 2008, no transmite la amenaza palpable de la carne momificada que se pudre. Son soldados de barro controlados, no espíritus atormentados. Jonathan Carnahan, el eterno bufón, se convierte en un ancla cómica desgastada. Ion Hanna repite los mismos tics nerviosos y la misma codicia por la fortuna, pero el contexto ha cambiado. Sus reacciones exageradas ya no se sienten como el contrapunto divertido a la seriedad de Evie y Rec, sino como una distracción forzada, un recordatorio nostálgico de lo que funcionó antes pero que ahora se siente como un adorno innecesario. En última instancia, La tumba del emperador dragón es un ejercicio de cine de gran presupuesto que confunde escala con sustancia. Se propuso ser una aventura global, pero al cambiar su centro mitológico y perder a su dúo central más carismático, se diluyó. La película es un collage de grandes ideas, el ejército de terracota, el poder de los elementos, ejecutada sin la chispa narrativa que hizo que la audiencia se preocupara por si los O'Connell sobrevivirían al próximo pasadizo secreto. Es una secuela que se siente más como un reinicio forzado que como una continuación orgánica. La dirección de Rob Cohen, aunque competente en términos de manejo de masas y coreografía de acción a gran escala, carece de la dirección artística cohesiva que Stephen Sommers infundió en las primeras películas. Sommers entendía el equilibrio delicado entre el terror de las momias y la comedia romántica de aventuras, su enfoque era visceral, se enfocaba en la suciedad, el polvo y el sudor de los lugares antiguos. Cohen, en cambio, se inclina fuertemente hacia lo fantástico y lo digitalmente mejorado. Esto es evidente en el diseño de los villanos secundarios, como el general resucitado que sirve como mano derecha del emperador An. Mientras que las criaturas y sirvientes de Imhotep en el Cairo tenían una cualidad orgánica y perturbadora, aquí los guerreros de terracota son esencialmente unidades de videojuego que se regeneran, quitándoles cualquier sentido de mortalidad o vulnerabilidad real. La película se convierte en una exhibición de efectos visuales en lugar de una exploración de leyendas oscuras.
El personaje de Lynn, interpretado por Isabella León, introduce un elemento de guía mística y romance juvenil para Alex. Lynn representa el conocimiento esotérico chino, siendo la última descendiente de una línea que juró proteger el sello del emperador. León aporta una seriedad apropiada a su papel, pero su dinámica con Alex se siente apresurada y formulada. Es una trama secundaria que parece insertada para dar un propósito adicional al hijo de los O'Connell, pero no logra establecer una conexión emocional duradera con el espectador. Su existencia sirve principalmente para justificar la revelación final de la magia elemental necesaria para derrotar a Anne, reforzando la sensación de que la mitología está siendo utilizada como un manual de instrucciones para el clímax, en lugar de un tapiz rico en el que se desarrolla la trama. La ambición geográfica de llevar la aventura a Shanghái y al Himalaya subraya el deseo de la producción de convertir la franquicia en una saga global tipo Indiana Jones expandida, pero el resultado es una dispersión del enfoque. El encanto inicial de la saga residía en el aislamiento y el misterio de un único sitio arqueológico central, Amunaptra. Al saltar entre palacios, paisajes nevados y la Gran Muralla, la película pierde la sensación de estar siguiendo un misterio concreto y se convierte en una serie de set pieces espectaculares pero desconectadas. La emoción de desentrañar un enigma milenario se sustituye por la necesidad de alcanzar el siguiente punto de acción marcado en el mapa mundial. Finalmente, el legado de esta tercera película es la confirmación de que la magia de la franquicia dependía íntimamente de la química específica entre Fraser y Baze. La película de 2008 demuestra que incluso un villano interpretado por una leyenda de las artes marciales y una ambientación exótica y visualmente rica, no pueden sostener una aventura si el corazón emocional y la dinámica de los protagonistas están comprometidos. Es una película que honra el espectáculo, pero olvida la alma que la hizo popular. El resultado es una aventura ruidosa, pero hueca, que funciona más como un epílogo forzado que como una nueva y emocionante dirección para la saga. La película deja una sensación persistente de oportunidad desperdiciada en la exploración del folclore chino. Mientras que el Egipto de las dos primeras entregas estaba impregnado de un misticismo tangible y amenazante, la mitología de los 5 elementos y el emperador dragón se siente, en gran medida, como una capa superficial aplicada sobre una estructura narrativa ya existente. La transición del terror de la resurrección de un sumo sacerdote a la batalla contra un antiguo emperador guerrero, aunque visualmente ambiciosa, despoja a la narrativa de su tono de terror ligero característico. El contraste es marcado. Imhotep aterrorizaba con su descomposición y su conocimiento de maldiciones oscuras. El emperador An, con la destreza de Yadley, es más un desafío físico que una amenaza espiritual profunda. La figura de Rick O'Connell en esta etapa refleja la de un héroe de acción que está llegando al final de su carrera, buscando establecer un legado a través de su hijo. Brendan Fraser proyecta una especie de resignación paternal, ya no es el explorador temerario que se lanza a la boca del lobo por pura adrenalina, sino el padre que se siente obligado a proteger a su familia de amenazas que parecen cada vez más fantásticas y menos basadas en la historia. Este cambio sutil en su interpretación subraya la fatiga del personaje ante la escalada constante de lo sobrenatural. Se percibe en sus ojos un cansancio que la dirección de Coen no logra disfrazar completamente con secuencias de acción frenética. El intento de establecer a Alex O'Connell como el nuevo aventurero se siente forzado por las exigencias del mercado cinematográfico de la época, obsesionado con introducir a la próxima generación. Luke Ford lucha por dotar a Alex de la misma mezcla de arrogancia y vulnerabilidad que hacía atractivo al Rick joven. La relación de Alex con Lynn, la protectora china, es un arquetipo que se resuelve con demasiada rapidez y obviedad. La conexión entre ellos carece de la tensión que se construía lentamente en las interacciones entre Rick y Evie, donde el intelecto y el sarcasmo chocaban antes de dar paso a la admiración mutua. Aquí, el romance es un mero vehículo para avanzar hacia el siguiente punto geográfico o la siguiente revelación mágica. Ion Hanna, a través de Jonathan, parece interpretarse a sí mismo intentando recordar que era gracioso en las películas anteriores. Su pánico ante el peligro, antes una fuente de humor bien cronometrada, ahora parece una pantomima exagerada. Jonathan se ha estancado emocionalmente y narrativamente, siendo reducido a un recurso para aligerar la tensión en momentos donde el espectador ya está lidiando con un ejército de barro animado.
Su función es menos la de un personaje y más la de un gag recurrente que se ha sobreutilizado. La batalla final, con el dragón de 3 cabezas emergiendo de la nieve en el Himalaya, es el punto donde la película abandona casi por completo su anclaje en la arqueología de aventuras para sumergirse en la fantasía pura. Este desenlace, aunque diseñado para ser espectacular, se siente desconectado de la amenaza inicial. La derrota de la emperadora no se logra a través del ingenio o el conocimiento de una debilidad específica, como si ocurría con Imhotep, sino mediante una explosión de poder elemental orquestada por todos los personajes juntos. Es una resolución coral y dependiente de los efectos especiales, lo que disminuye la sensación de triunfo personal o astucia arqueológica que caracterizaba a los O'Connell. La película se despidió de su identidad original en aras de una escala mayor, pagando el precio de la intimidad y la coherencia narrativa. La decepción general que acompaña a la tumba del emperador dragón reside en su incapacidad para replicar la alquimia mágica de la primera película, esa mezcla perfecta de romance pulp, terror gótico ligero y acción trepidante. La partida de Rachel Weisz dejó un vacío que María Bello, a pesar de su talento, no pudo llenar en términos de dinámica con Brendan Fraser. La Evie de Bello es más reservada, menos dada a la aventura espontánea, su intelecto se siente más académico que práctico en el campo. Rick, por su parte, parece menos desafiado por su esposa y más por la responsabilidad de ser el padre protector, lo cual transforma la naturaleza de su relación de compañeros de travesía a una pareja en modo supervisor. Esta sutil pero crucial alteración en la relación central resuena en toda la película, haciendo que las escenas familiares se sientan menos como una extensión natural de su vida y más como una obligación narrativa. Jet Li como el emperador Han es la estrella de acción que la película necesitaba en el papel de villano, pero el guión lo limita severamente. Lee, cuya carrera se forjó en la precisión y la expresión emocional a través del movimiento, aquí se reduce a un antagonista con un conjunto de poderes mágicos predecibles. El emperador, sellado 1000 años atrás, debería evocar una sensación de antigüedad opresiva, sin embargo, sus motivaciones se centran en la dominación territorial, un tropo más común en el cine de acción moderno que en el terror de las momias. Cuando Lee se enfrenta a Rek o a Alex, son demostraciones de su virtuosismo marcial, pero carecen de la carga emocional o el horror inherente a luchar contra un ser que desafía las leyes naturales de la vida y la muerte. Es una batalla contra un guerrero poderoso, no contra una aberración maldita. El arco del hijo, Alex, y su guía, Lynn, es un intento poco sutil de inyectar energía juvenil, pero resulta desequilibrado. Alex O'Connell lucha contra la sombra de sus padres, y su inexperiencia se presenta como un obstáculo más que como una oportunidad de aprendizaje genuino. La química con Lynn es efímera. Ella existe primariamente para revelar detalles mitológicos y proporcionar una distracción romántica adolescente. Esta subtrama juvenil resta tiempo y enfoque a la exploración arqueológica real, lo que hace que el espectador, acostumbrado a la seriedad con la que Evie trataba los artefactos, sienta que la nueva generación no respeta la seriedad del descubrimiento. La cinematografía de Rob Cohen se enfoca en la grandiosidad paisajística, el desierto nevado, los vastos paisajes chinos, la escala monumental de la muralla. Sin embargo, esta escala es superficial. La película necesita desesperadamente la atmósfera opresiva de los túneles egipcios, donde cada sombra podía ocultar un peligro real y orgánico. El ejército de terracota, a pesar de su número, se siente despersonalizado. Son soldados uniformes que se rompen y se reforman por CGI, no hay historia individual en ellos, solo la amenaza masiva. El espectador pierde el interés en su destrucción porque son construcciones digitales, no restos antiguos reanimados por una fuerza oscura primigenia. John Hannah, en su papel como Jonathan, se convierte en un síntoma de la deriva de la franquicia. Su desesperación por escapar del peligro y su constante búsqueda de ganancias, antes divertidas por su patetismo, ahora son solo ruidos de fondo. El personaje no ha evolucionado, simplemente repite sus líneas cómicas en un entorno diferente, sin contribuir significativamente a la trama o al desarrollo emocional de los protagonistas principales. Esto subraya el problema fundamental de la película, intenta ser una aventura global épica cuando su fortaleza siempre fue la dinámica íntima y el terror localizado. La tumba del dragón es una película que intenta ser Lawrence de Arabia con momias,
pero se queda en ser un borrador ambicioso y demasiado saturado de efectos visuales, marcando un punto de inflexión descendente para la saga. El uso extensivo de efectos generados por computadora, particularmente en la resurrección y animación del ejército de terracota, es un factor determinante en la pérdida de inmersión de la película. Mientras que las entregas anteriores emplearon el CGI con moderación para realzar efectos prácticos o para mostrar las transformaciones horripilantes de las momias, aquí el espectáculo digital domina la pantalla. Los guerreros de barro, aunque visualmente impresionantes en su número, carecen de la textura y el peso de la animación física. Se mueven con una fluidez que traiciona su materialidad, son marionetas digitales en lugar de soldados animados por una maldición antigua. Esto crea una desconexión entre el espectador y la amenaza, haciendo que las secuencias de combate sean más parecidas a una cinemática de videojuego de alta gama que a un enfrentamiento de vida o muerte en una tumba olvidada. La nueva mitología introducida, centrada en el emperador An y su búsqueda de poder a través de los elementos, tierra, fuego, agua, metal y madera, se siente apresurada y superficialmente integrada. En el universo de la momia, la mitología egipcia estaba bien establecida y servía como un marco sólido para las acciones de Imhotep. En China, los conceptos elementales son introducidos casi como una lista de verificación necesaria para justificar el enfrentamiento final con el dragón. No hay tiempo para que el espectador comprenda plenamente las implicaciones místicas de esta magia, solo se utiliza como detonante para la acción posterior. Lin y su conocimiento ancestral sirven para explicar estos conceptos rápidamente a Alex, quien a su vez se lo transmite al público, un método narrativo poco elegante y expositivo. La presencia de John Hannah como Jonathan Carnahan se vuelve cada vez más un anacronismo cómico. El personaje es el único puente narrativo directo con las películas anteriores, pero su repetición de vicios, su cobardía, su avaricia cómica, se siente estancada. En las primeras películas, su excentricidad contrastaba con el pragmatismo de Rec y la erudición de Evie. Aquí, en medio de una guerra épica entre un emperador reanimado y una bestia elemental, sus pataletas por el peligro parecen triviales y fuera de lugar. Es un personaje que no ha madurado junto a la franquicia, sino que ha sido forzado a mantener su patrón cómico sin importar la seriedad, o la falta de ella, del nuevo escenario. La actuación de Brendan Fraser como Rec O'Connell muestra una aceptación resignada de que la aventura ha cambiado de carril. Su Rec ya no está obsesionado con descubrir tesoros o desafiar a los dioses, sino con la logística de mantener a su familia a salvo mientras su hijo toma el centro del escenario. Esta madurez forzada, aunque comprensible para un personaje con una familia, le quita el filo irónico y la espontaneidad que eran su sello distintivo. El actor sigue siendo carismático, pero el guión lo obliga a ser más un escudo que un explorador. La película, por lo tanto, sacrifica el encanto de ver a un antihéroe evolucionar en el amor por el arquetipo del padre protector que gestiona una crisis global. En conclusión, La tumba del emperador dragón funciona como una película de acción espectacular por momentos, especialmente gracias a la presencia física de Yardley, pero falla estrepitosamente como una continuación digna de la saga La momia. El desplazamiento geográfico, la pérdida de la química central, la simplificación del villano y la dependencia excesiva de un CGI descontextualizado resultan en una aventura que se siente más como un spin-off ambicioso que como una secuela orgánica. La película es un recordatorio de que a veces, el verdadero misterio a desentrañar no es un artefacto antiguo, sino como mantener viva la magia de una fórmula cuando se alteran sus ingredientes esenciales. La sensación general que perdura al analizar esta tercera entrega es la de una franquicia intentando desesperadamente alcanzar la épica de su escala global sin poseer los cimientos emocionales para sustentarla. Rob Cohen parece haber interpretado las notas de producción como una orden de maximizar cada elemento visualmente atractivo del cine de aventuras, sin detenerse en la sutileza de la construcción de personajes o mitologías. El contraste entre la amenaza tangible de Imhotep y la amenaza pulcra del emperador An es la metáfora perfecta de la película, se cambia lo visceral por lo espectacular. Jet Li, el titán de las artes marciales, merece una mención aparte por la frustración que su interpretación genera. Lee, cuya trayectoria en Hong Kong y Hollywood siempre ha girado en torno a la verosimilitud de la lucha y la expresión contenida, es encasillado aquí como un villano de fantasía oscura.
Vemos destellos de su técnica en los enfrentamientos contra Rek, secuencias que son indudablemente las mejor coreografiadas de la película. No obstante, al ser un ser inmortal resucitado, sus poderes se vuelven cada vez más abstractos, culminando en una pelea final que lo despoja de su humanidad y su base marcial en favor de efectos elementales. Se siente como si hubieran contratado a un maestro espadachín solo para obligarlo a usar magia. La dinámica O'Connell sufre un desequilibrio fundamental con la ausencia de Rachel Weisz. María Bello, como Evelyn, asume el rol de la figura de autoridad intelectual, pero la falta de la mordacidad juguetona que caracterizaba a la antigua Evie impide que Rek, Fraser, muestre su lado más vulnerable y juguetón. Fraser intenta compensar con una actuación más física y reactiva, pero se nota que su compañero de baile ha cambiado y los pasos ya no encajan con la misma naturalidad. El humor de la película recae desproporcionadamente en John Hannah, cuyo Jonathan se ha convertido en una caricatura de su propia avaricia, perdiendo cualquier atisbo de evolución o profundidad. El traslado a China, si bien ofrece escenarios visuales grandiosos, la nieve del Himalaya, las vastas llanuras, debilita la identidad de la película. La aventura se siente desconectada, una serie de set pieces unidas por la necesidad de encontrar el siguiente artefacto mágico. La Gran Muralla se utiliza como telón de fondo para una persecución, en lugar de como un lugar cargado de historia que influya en la trama. La conexión entre Alex O'Connell y Lin, la figura mística china, carece de la autenticidad que podría haberle dado la exploración conjunta de un misterio genuino. Su romance es un trámite, una necesidad de la fórmula juvenil, en contraste con la aventura compartida que definió a sus padres. En última instancia, la película no logra justificar su propia existencia. Es una secuela que se siente obligada por contrato más que inspirada por una nueva historia. Los elementos exóticos de la mitología china no logran sustituir la resonancia cultural y el terror específico del Nilo. La tumba del emperador dragón es, en esencia, una película que confunde la cantidad de efectos especiales con la calidad narrativa, dejando al espectador con la fría certeza de que la aventura de los O'Connell se había desvanecido en el vasto paisaje digital. La reiteración de temas de herencia y legado, especialmente a través del personaje de Alex O'Connell, ilustra el dilema central de esta secuela, la incapacidad de pasar el testigo con éxito. El joven O'Connell está constantemente bajo la lupa de sus legendarios padres, una presión que se traduce en una necesidad narrativa de demostrar su valía a través de hazañas impulsivas y errores evitables. Si bien esto podría haber funcionado en una película anterior como un tropo de crecimiento, aquí se siente como una excusa para que los personajes principales, Rek y Evie, tengan que rescatarlo repetidamente, socavando el propósito de presentarlo como el nuevo protagonista. Luke Ford, el actor elegido, no logra transmitir la combinación necesaria de inteligencia académica y audacia temeraria que se espera de uno con él, su Alex es más torpe que prometedor. La introducción de Lin, la doncella mística china, intenta suplir la falta de profundidad en la relación de Alex, sirviendo como una fuente de información sobre la magia del emperador An y como interés romántico. Su presencia enfatiza la dependencia del guión en personajes auxiliares para explicar la mitología local, en lugar de permitir que Evelyn, la egiptóloga convertida en experta en todo lo esotérico, lidere la investigación. Esto debilita el rol de Evie, quien en las primeras películas era la fuerza motriz intelectual detrás de las expediciones. Ahora, su intelecto se ve eclipsado por la necesidad de reacciones emocionales y de protección paternal, relegándola a un segundo plano en la descifración activa de los misterios. El tratamiento del villano, el emperador An, encapsula la superficialidad de la ambientación china. Jet Li, una figura que podría haber infundido terror con solo su presencia, se convierte en una figura intercambiable. La historia del sello y su resurrección se sienten como un mero pretexto para justificar la aparición de su ejército. A diferencia de Imhotep, cuya maldad estaba intrínsecamente ligada a una profanación religiosa y un amor prohibido, An es simplemente un tirano ambicioso sellado por razones convenientes. Su poder final como criatura elemental, una suerte de dragón o golem de los 5 elementos, empuja la narrativa hacia el terreno de la fantasía pura, perdiendo el anclaje en la historia o la arqueología que, por más fantástica que fuera, había definido el tono anterior. La dirección de Rob Cohen, que en películas previas como JFK.
Había demostrado habilidad para construir tensión, aquí opta por la saturación visual. La secuencia en la muralla china es un claro ejemplo de esto, es una toma épica de movimiento y caos, pero carece de tensión dramática porque los riesgos están diluidos por la escala y la coreografía pulcra. El espectador no siente el peligro personal de Rec o Alex, solo observa una masiva coreografía de destrucción digital. La película carece de momentos íntimos de suspense, el acecho lento de una momia en un pasadizo estrecho, reemplazándolos por explosiones constantes. Jonathan Carnahan, con su papel cómico estancado, es el barómetro de la desorientación de la franquicia. Su pánico y su codicia, que antes ofrecían un escape ligero, ahora se sienten como un recurso de relleno obligatorio, un eco desvaído de lo que fue divertido. Es la manifestación de una secuela que intenta forzar el regreso de elementos probados sin entender por qué funcionaron en primer lugar. La tumba del emperador dragón es, en última instancia, una colección de referencias a su propia gloria pasada, mal ensambladas en un lienzo exótico pero carente del alma que Brendan Fraser y Rachel Weisz habían cimentado con su carisma compartido. La insistencia en la escala global y la introducción de elementos de fantasía pura en el clímax son los principales indicadores de que la franquicia se había alejado de su núcleo original. La aventura se siente dispersa, yendo de Shanghái a las estepas nevadas sin un sentido profundo de conexión geográfica o histórica que pudiera rivalizar con el ambiente opresivo y monolítico de las pirámides egipcias. La fascinación inicial radicaba en desenterrar un secreto enterrado bajo la arena, un misterio contenido. Aquí, la narrativa se expande tanto que se vuelve delgada, careciendo de la densidad de la investigación arqueológica genuina. Brendan Fraser, como Rec O'Connell, parece luchar con la evolución de su personaje. Su Rec maduro, que prioriza la seguridad familiar sobre la emoción del descubrimiento, es un personaje lógico en el tiempo transcurrido, pero menos dinámico para el género de aventuras. El carisma que mostró al enfrentarse a lo desconocido en las primeras películas se ve atenuado por un tono más protector y menos irónico. La química con María Bello es funcional, pero no tiene la chispa de contrapunto intelectual y físico que Fraser y Weisz compartían. Su matrimonio parece una sociedad bien establecida en la vida diaria, no una constante fuente de fricción divertida en medio del peligro. Jet Li, a pesar de su estatus legendario, ofrece una actuación contenida que el guión no permite desarrollar más allá de la amenaza física. El emperador Han es un villano que necesita ser temido por su antigüedad y su poder arcano. Sin embargo, su presentación como un maestro de las artes marciales lo enfoca demasiado en el combate físico. Cuando los 5 elementos entran en juego, el personaje se vuelve una abstracción mágica, y la habilidad marcial de Li se ve marginada por explosiones de energía. Esto es particularmente frustrante porque la promesa de ver a Li luchar contra el estilo de acción de Hollywood era un atractivo principal, pero ese duelo se ve rápidamente sustituido por el CGI. Luke Ford, como Alex, carga con el peso de la necesidad de una nueva generación, pero su arco es predeciblemente el de la superación de la inexperiencia. Su romance con Lin, la figura de guía china, se siente como un añadido obligatorio para darle al personaje un motor emocional aparte del de sus padres. La falta de una conexión real o profundidad en su relación hace que la audiencia se preocupe menos por su destino y más por cuando los O'Connell mayores volverán a tomar el control de la situación. Ion Hanna, como Jonathan, es quizás el mayor indicador del estancamiento creativo. Sus reacciones histéricas y su interés exclusivo en el dinero se repiten sin variación. En un mundo donde los ejércitos de terracota cobran vida y el cielo se abre para revelar dragones elementales, la avaricia de Jonathan debería haber sido reemplazada por una desesperación más extrema o una resignación cómica más profunda. En cambio, es una nota fuera de lugar, un recordatorio de que la película estaba tratando de forzar el humor de las entregas anteriores en una narrativa que ya no le correspondía. La película es, en última instancia, una secuela que se percibe como un ejercicio de marketing ambicioso pero poco reflexivo, que confundió la expansión geográfica con la profundidad temática. La elección de Rob Cohen para dirigir esta tercera parte marcó un cambio estilístico notable, alejando la saga del tono de aventura pulpy y ligeramente terrorífico que Stephen Sommers había perfeccionado. Cohen, con un historial en películas de acción de alto concepto como Besos, priorizó la espectacularidad visual y la acción rápida sobre la construcción de atmósfera.
Esto se evidencia en la coreografía de las secuencias de lucha, mientras que las batallas anteriores se sentían caóticas y primarias, aquí son pulcras, coreografiadas con la precisión del cine de Hong Kong, un claro tributo a la presencia de Jet Li, pero a costa del elemento sorpresa y el terror visceral. El emperador An, a pesar de ser interpretado por Jet Li, falla en establecerse como un villano verdaderamente memorable. La grandeza de Imhotep residía en su historia de amor trágico y su maldición ligada a la teología egipcia, era un monstruo con alma. An es presentado como un tirano ambicioso y poderoso sellado por una hechicera. Su resurrección es menos un acto de profanación y más el inicio de una misión de conquista. Cuando Jet Li utiliza sus habilidades, el espectador es testigo de una exhibición de artes marciales, pero el conflicto carece de la desesperación inherente al enfrentamiento contra la muerte misma. La necesidad de introducir la magia elemental para derrotarlo diluye la amenaza inicial, transformándolo en otro jefe final de fantasía en lugar de una momia icónica. La dinámica O con Nell sin Rachel Weisz es un punto de inflexión doloroso para la franquicia. Brendan Fraser, en su papel de Rek, proyecta una especie de cansancio carismático. Ya no es el aventurero sarcástico que se enamora del peligro, es el padre preocupado y, francamente, un poco resignado a la locura que su vida conlleva. Moria Bello intenta mantener el intelecto de Evie, pero su química con Fraser es más la de dos socios de negocios que la de una pareja apasionada con una historia compartida. Se echa de menos esa tensión constante y las réplicas mordaces que impulsaban la narrativa romántica de las primeras entregas. El peso de la comedia recae casi enteramente en John Hannah como Jonathan. Su personaje se ha cristalizado en la neurosis y la avaricia, y en esta ambientación exótica y épica, sus reacciones se sienten fuera de lugar, casi como un chiste repetido que ya nadie encuentra gracioso. Jonathan es un vestigio del tono anterior que no se integra bien con la nueva seriedad épica que Coen intenta imponer. La introducción de Alex y Lynn, como representantes de la nueva generación, resulta forzada. Alex es un joven presionado por el legado, y Luke Ford no consigue inyectarle el carisma inherente de su padre. Su romance con Lin es apresurado y sirve meramente como un vehículo para explicar la mitología china. Esta necesidad de delegar la explicación mística a personajes recién introducidos revela que los guionistas no confiaron en Evie para asumir ese rol, disminuyendo aún más la importancia de la arqueóloga dentro de la trama familiar. La película, en su afán por ser más grande y global, olvidó pulir los pequeños engranajes emocionales que hacían girar a la maquinaria de la aventura clásica. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si les gusta el cine, no olviden suscribirse y darle a me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película The Mummy Tomb of the Dragon Emperor del año 2008. En la vasta y polvorienta China de 1926, el otrora aventurero y ahora algo retirado Rek O'Connell, impulsado por la misma inquietud que lo llevó a desenterrar tesoros en Egipto junto a su esposa Evelyn, se encuentra de nuevo en acción. Evelyn, cuya pluma ha dado vida a las leyendas que antes solo ella y Rek conocían, ahora es una respetada escritora de bestsellers sobre sus propias expediciones. Su hijo, Alex, ya no es un niño, sino un joven arqueólogo, brillante y con la misma sed de descubrimiento que sus padres, aunque quizás con un toque más académico y menos impulsivo que Rek en sus mejores épocas. La llamada a la aventura llega a través de un artefacto misterioso, un ojo azulado que resulta ser la clave para despertar a un antiguo y temible emperador, Insi Huang. Este gobernante, unificó China y, en su obsesión por la inmortalidad, fue sellado junto a su vasto ejército de guerreros de terracota, una obra que eclipsa cualquier pirámide egipcia que Rek haya enfrentado. La trama los arrastra a una búsqueda frenética. La némesis de este capítulo es la enigmática Lin, una joven que parece saber más de lo que dice y que está intrínsecamente ligada al destino del emperador. Ella, guiada por un sentido del deber o quizás una manipulación ancestral, busca liberar a su señor. El viaje no es fácil. Nos encontramos con secuencias que nos recuerdan los inicios de Rek y Evelyn, aunque con un toque más moderno y con la incorporación de luchas aéreas y espectáculos visuales propios de una nueva era cinematográfica. El humor, ese ingrediente esencial que siempre ha acompañado a los O'Connell, se mantiene presente, sobre todo con la aparición del hermano de Evelyn, Jonathan Carnahan.
Jonathan, que nunca ha dejado de ser el comerciante astuto y algo cobarde, ahora dirige un club nocturno en Shanghái, aportando ese alivio cómico tan necesario en medio del caos sobrenatural, aunque sin dejar de lado su oportunidad de sacar provecho de la situación. A medida que el ejército de terracota es desenterrado, la amenaza escala. Estos soldados, inmunes a las balas, son una fuerza de la naturaleza, un testimonio de la ambición desmedida de Insi Huang. La lucha final se traslada a un paisaje helado, donde la magia antigua y la tecnología de principios del siglo XX chocan violentamente. Rick, con su instinto de supervivencia y su valentía probada en 1000 batallas, debe proteger a su familia. Evelyn, con su conocimiento de lenguas muertas y mitología, es la mente que guía la estrategia contra un poder que busca reescribir la historia. Alex, por su parte, debe demostrar que es digno del legado de sus padres, enfrentándose a un poder que ni siquiera la momia Imhotep podría igualar en escala. El enfrentamiento final es una oda a la cooperación familiar. Necesitan la fuerza de Rek, la sabiduría de Evelyn y la determinación de Alex. La resurrección del emperador, un ser que se alimenta de vida y que proyecta una sombra de tiranía sobre toda Asia, es detenida no solo por la fuerza bruta, sino por la comprensión de su debilidad inherente, su arrogancia y su dependencia de la magia que una vez lo hizo poderoso. Al final, el orden es restaurado, el ejército regresa al silencio de la tierra, y los O'Connell, aunque cansados y llenos de moretones, vuelven a demostrar que su mayor tesoro no es el oro o los artefactos, sino su unión inquebrantable. Se permiten un momento de respiro, listos para la próxima aventura que, inevitablemente, llamará a su puerta. La transición de los polvorientos desiertos de Egipto a los bulliciosos y a veces decadentes paisajes de la China de los años 20 es un cambio de escenario que subraya cómo la vida de Rick y Adolan O'Connell nunca puede ser verdaderamente tranquila. Rick, cuyo rostro ya ha absorbido el sol de incontables expediciones, todavía tiene esa chispa en los ojos, aunque ahora comparta el peso del peligro con su hijo. La escritura de Evelyn, por otro lado, ha evolucionado. Ya no solo descifra jeroglíficos, ahora construye mundos con sus palabras, lo cual es irónico, pues en este nuevo capítulo, el mundo real se vuelve más fantástico que cualquier ficción que ella haya plasmado en papel. Alex, el hijo, encarna la nueva generación, poseyendo el intelecto de su madre, esa capacidad de ver patrones donde otros ven caos, pero temperado por la necesidad de la acción física que heredó de su padre. Es interesante ver cómo Alex se debate entre el respeto por los métodos arqueológicos establecidos y la fascinación por los fenómenos que desafían toda lógica científica. La activación del misterioso ojo azul, un MacGuffin tan tentador como peligroso, no es un simple descubrimiento, es una sentencia de viaje forzoso. Insi Huang no es solo un personaje histórico, es la encarnación de un poder tiránico que anhela la eternidad para consolidar un dominio absoluto. El ejército de terracota, sellado bajo tierra, representa una amenaza masiva, algo que supera en escala a cualquier adversario anterior. Ya no se trata de derrotar a un solo ser mágico, sino a una legión disciplinada y, lo más aterrador, inorgánica, que no conoce el miedo ni el dolor. La figura de Lin añade una capa de complejidad moral. Su lealtad al emperador, que parece absoluta, nos obliga a preguntarnos si está actuando por libre albedrío o si es un peón en un juego cósmico mucho más antiguo. Hay una melancolía en sus acciones, sugiriendo que su propia vida ha estado definida por este antiguo mandato, una especie de prisión de honor. En medio de este drama épico, Jonathan Carnahan es nuestro ancla a la comedia humana. Su vida en Shanghái, entre lujos dudosos y la promesa de ganancias fáciles, es un contraste perfecto con la lucha de Rick por lo correcto. Jonathan nunca es el héroe, pero su egoísmo a menudo resulta ser la clave inesperada para la supervivencia familiar, moviéndose por las sombras y utilizando su red de contactos sórdidos justo cuando la acción se vuelve demasiado grandiosa para los métodos directos de Rick. Su dilema constante entre huir y, por despecho o afecto, terminar ayudando, es una fuente constante de alivio. La persecución a través de China es un despliegue de acción que nos recuerda que, si bien el armamento y los vehículos son más rápidos, la esencia de la aventura es la misma: correr, luchar y confiar ciegamente en la persona que tienes al lado. Cuando el conflicto escala hasta el enfrentamiento final, la localización helada no es casualidad, representa la esterilidad y la frialdad del poder del emperador,
Un lugar donde la vida misma parece lánguida y fácil de extinguir. La batalla final requiere una sinergia que solo una familia con décadas de experiencia compartida puede lograr. Rick provee el músculo y la distracción necesaria, un muro infranqueable. Evelyn, con su conocimiento de las inscripciones que rodean el sarcófago o las tácticas necesarias para revertir el hechizo, es la cirujana que debe operar en medio de la refriega. Alex, al final, debe dar el golpe decisivo, no solo por su entrenamiento, sino por su derecho de sangre a proteger el mundo que sus padres le han legado. El triunfo sobre Insi-Juan reside en exponer su vulnerabilidad, que su inmortalidad, obtenida mediante magia, puede ser revertida por un poder más puro o un sacrificio, devolviendo al tirano al silencio del que fue arrancado. Los O'Connell, una vez más, triunfan sobre la ambición desmedida, demostrando que incluso la fuerza de un ejército de barro se deshace ante la cohesión humana. La atmósfera se tensa al ver cómo el ejército de terracota cobra vida. No son espectros etéreos, sino figuras pesadas y resonantes, cada uno con la misma expresión vacía y obediente. Rick, al enfrentarse a estos adversarios, siente una frustración particular, sus métodos probados, un buen disparo, una explosión bien colocada, parecen desvanecerse ante enemigos que se reconstruyen o simplemente ignoran el daño superficial. Es la lucha del hombre contra la máquina, pero una máquina moldeada por un deseo de poder tan antiguo como la civilización misma. Hay una melancolía en Rick al ver a Alex en peligro, el instinto paternal primando sobre su experiencia como explorador, desearía poder simplemente apartarlo del camino, como en los viejos tiempos, pero Alex ya no es el niño que necesita ser rescatado. Evelyn, por su parte, se mueve en un estado de frenética concentración intelectual. Mientras el caos estalla a su alrededor, ella está leyendo, descifrando las runas que recubren el mausoleo, buscando la debilidad en el hechizo que ató al emperador a la vida. Su conexión con el mundo es a través del conocimiento acumulado, y la presión de que su erudición sea la única salvación es palpable. Se nota el peso de haber elegido esta vida de constantes sobresaltos, sabiendo que cada libro que lee podría contener la clave para evitar una catástrofe mundial, pero también el precio de la paz que nunca conoce. Jonathan, el ineludible Jonathan, aporta su toque de pánico teatralizado. Su participación en la batalla final es, previsiblemente, un accidente afortunado. No es la valentía lo que lo mueve, sino la supervivencia inmediata o el intento desesperado de recuperar un objeto de valor menor que accidentalmente se mezcla con la reliquia crucial. Su cinismo actúa como un contrapeso al idealismo de Alex y la tenacidad de Rick, recordándoles que, incluso en las luchas más épicas, la gente sigue pensando en la cena o el próximo negocio. Su rostro, ante un guerrero de terracota, pasa de la burla a la absoluta consternación en un instante fugaz. El despertar de Insi-Juan es más que una resurrección, es una manifestación de arrogancia imperial. Cuando se levanta, su presencia irradia un frío que no es solo climático, sino moral. Busca no solo gobernar, sino borrar cualquier rastro de aquellos que no vivieron bajo su mandato. La batalla en el hielo se convierte en una lucha contra la inercia histórica, contra la idea de que un solo hombre, dotado de suficiente poder, tiene derecho a dictar el destino de millones. La resolución final, donde la familia debe actuar en perfecta sincronía, es el clímax emocional de su dinámica. Rick usa su cuerpo como escudo, Evelyn invoca el conocimiento para debilitar el vínculo mágico, y Alex, impulsado por la necesidad de honrar el mundo que está heredando, ejecuta la acción final. Es un ciclo que se repite, el pasado amenaza con devorar el presente, y solo el esfuerzo conjunto de la familia, la mezcla de la fuerza, la mente y el espíritu joven, logra sellar la brecha. Al final, cuando el emperador se desmorona y el ejército vuelve a ser arcilla inerte, el silencio que queda es el más dulce sonido para los O'Connell, el sonido de una aventura terminada y la promesa de un merecido descanso, aunque breve, antes de que el próximo mapa enrollado llame a su puerta. Tras el regreso del emperador al polvo, y con el ejército de terracota finalmente neutralizado, un sentimiento de agotamiento dulce envuelve a la familia O'Connell. Rick, sintiéndose quizás un poco más lento de reflejos de lo que le gustaría admitir, observa a Evelyn mientras ella revisa sus notas, ya pensando en cómo transformaría esta pesadilla en el próximo capítulo de su novela.
Para Evelyn, este episodio es una validación continua, el mundo es, en esencia, tan misterioso y lleno de maravillas como ella siempre ha insistido en sus libros, y el hecho de haberlo vivido solo refuerza su autoridad narrativa. Hay una mirada de mutuo entendimiento entre ellos, la comprensión tácita de que han sobrevivido no por suerte, sino por la obstinada negativa a aceptar que las leyes del mundo se aplican a ellos. Alex, sin embargo, experimenta una transformación más profunda. Ha pasado de ser el hijo brillante que acompaña a sus padres a ser un igual en la acción. Enfrentarse a un poder que superaba incluso a los faraones egipcios le ha dado una confianza que no se consigue en ninguna biblioteca universitaria. Ahora entiende que la arqueología no es solo desenterrar huesos y vasijas, sino participar en una conversación milenaria con los muertos, una conversación que a veces requiere más que un cincel y un cepillo. Se siente el peso de su herencia, pero también el orgullo de haber estado a la altura del nombre O'Connell. Jonathan Carnan, como era de esperar, aprovecha el caos residual para un último y mediocre acto de especulación. Se le ve contando con avidez cualquier objeto de valor menor que haya logrado sustraer durante la batalla, probablemente refunfuñando sobre la falta de organización del ejército imperial y cómo él podría haberlo gestionado mejor si hubiera estado a cargo. A pesar de su constante búsqueda de fortuna fácil, su presencia en la aventura, aunque involuntaria, sirvió como catalizador en más de una ocasión, proveyendo la distracción o el objeto equivocado que, paradójicamente, era el correcto. Es el eterno comodín, el personaje que asegura que la vida de los O'Connell nunca sea demasiado heroica ni demasiado seria. Mientras abandonan las tierras heladas, el horizonte chino parece vasto y lleno de promesas inexploradas. El recuerdo del emperador sirve como un recordatorio sombrío, la humanidad siempre encontrará una manera de buscar el poder más allá de sus límites, y siempre habrá alguien, como los O'Connell, que debe intervenir para asegurarse de que esos límites se respeten. Hay un momento de quietud en el viaje de regreso, quizás en un tren que avanza lentamente hacia el amanecer, donde Rec apoya la cabeza contra el hombro de Evelyn, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se siente como la pausa antes de la tormenta, sino como una recompensa merecida. Saben que esta calma es temporal, el mundo sigue girando, y con él, los secretos que esperan ser desenterrados por manos valientes, o quizás, simplemente, por los O'Connell. El regreso a un entorno más civilizado, aunque siempre caótico cuando los O'Connell están cerca, se siente como una suave recalibración después de haber estado en contacto directo con una fuerza de la naturaleza. Rick, al observar a Evelyn, percibe esa inagotable fuente de energía que ha sido su motor durante décadas. Ella no solo escribe sobre lo imposible, ella lo domestica en prosa, encontrando el patrón lógico en el desorden místico. Su mano, acostumbrada a sostener un diario de expedición o un libro antiguo, ahora teclea furiosamente, impulsada por la adrenalina residual. Es el triunfo del intelecto sobre la superstición, aunque Rex sabe bien que en su mundo, la superstición a menudo tiene mejores armas. Alex, en cambio, muestra un cambio sutil pero significativo en su postura. Si antes era el estudiante aplicado que buscaba la aprobación de sus padres a través de la excelencia académica, ahora su mirada es más audaz. Ha visto a su padre luchar contra un ejército y ha entendido que la teoría sin la ejecución es solo tinta en el papel. Me imagino a Alex mirando viejas fotos de Rec en sus días de juventud, entendiendo que la bravura no es una cualidad innata, sino una decisión tomada una y otra vez bajo presión extrema. Siente una nueva responsabilidad, no solo mantener vivo el legado, sino expandir los límites de lo que significa ser un O'Connell explorador. Jonathan, por supuesto, encuentra una manera de monetizar el casi apocalipsis. Lo visualizo negociando con un contrabandista en algún puerto clandestino, intentando vender una pieza de terracota rota como auténtico fragmento de la Guardia Imperial China, aunque probablemente solo logre venderla a un precio ridículo a algún turista incauto. Su alegría no es por haber salvado al mundo, sino por haber evitado ser aplastado y haber salido, una vez más, con el bolsillo ligeramente más abultado o, al menos, sin deudas mayores. Su existencia es un recordatorio constante de que no todos los aventureros buscan la gloria, algunos solo buscan el próximo martini caro. La logística del viaje de regreso es un microcosmos de su vida, Evelyn planeando meticulosamente las rutas seguras,
Rek manteniendo un ojo en el perímetro por si acaso algún espíritu rezagado del emperador ha decidido unirse al viaje, y Alex intentando asegurarse de que las piezas arqueológicas recuperadas sean manejadas correctamente por las autoridades locales, con un tono de voz que ya no es suplicante, sino autoritario. El sabor de la victoria no es solo la ausencia de peligro, sino el regreso a la familiaridad de su hogar, ese lugar que se siente inusualmente silencioso después del estruendo de miles de soldados de arcilla. Saben que este breve interludio de paz es un espejismo, una pequeña tregua antes de que el mundo, en su infinita capacidad de generar mitos y amenazas olvidadas, les presente su próximo desafío. Y cuando eso suceda, ellos estarán listos, no como individuos, sino como esa improbable, ruidosa y absolutamente funcional unidad familiar que ha demostrado ser más fuerte que cualquier emperador o dios maldito. Siente el peso de su herencia, pero también el orgullo de haber estado a la altura del nombre O'Connell. La próxima vez, Rek sabe que tendrá que confiar aún más en la intuición de Alex, aceptando que la nueva generación trae consigo herramientas y perspectivas que él, a pesar de toda su experiencia, necesita para sobrevivir en este mundo que no deja de hacerse más grande y más antiguo a la vez. La tranquilidad, para los O'Connell, es siempre una sustancia frágil, como el cristal fino que Evelyn colecciona en sus viajes. En las semanas siguientes a su regreso de China, hay una atmósfera de reconfortante domesticidad que contrasta fuertemente con el frío glacial donde se enfrentaron al poder inmortal de Insi Huang. Rek se dedica a tareas mundanas, como revisar el cableado de la casa o podar los rosales, actividades que le permiten mantener el cuerpo activo sin la amenaza inmediata de una espada desenvainada o un conjuro lanzado. Él encuentra una profunda satisfacción en la simplicidad, sabiendo que cada día sin un artefacto maldito en sus manos es una pequeña victoria personal. Evelyn, mientras tanto, ha comenzado a estructurar su material. El manuscrito sobre el emperador de terracota está tomando forma, y ella se toma el tiempo de reflexionar sobre la diferencia entre el misticismo egipcio, que siempre parecía responder a reglas claras de vida y muerte, y el poder chino, que se inclinaba más hacia la tiranía mágica y la negación de la muerte misma. Este nuevo conocimiento la hace sentir más madura como escritora, ya no solo documenta leyendas, sino que la sitúa en el tapiz más amplio de la historia humana y sus obsesiones. Se permite un raro momento de ocio, quizás leyendo una novela de intriga que no involucre momias, solo para recordarse a sí misma que hay otras formas de emoción en el mundo. Alex, habiendo probado el sabor de la acción a escala épica, se siente ligeramente incómodo en el ambiente académico. Las clases le parecen lentas, sus colegas demasiado enfocados en teorías polvorientas sin el respaldo de la evidencia empírica sobrenatural que él posee. Hay una tensión subyacente en su comportamiento, está ansioso por demostrar que su aventura china no fue un golpe de suerte juvenil, sino el preludio de una carrera donde él será el experto en las civilizaciones más reacias a ser descubiertas. Piensa en el mapa que Evelyn revisaba constantemente, notando que hay ciertas áreas del mundo que parecen atraer el mal con una regularidad casi geológica. Y luego está Jonathan, quien, habiendo asegurado unas cuantas piezas de artesanía china de dudosa procedencia, se encuentra en Londres o quizás en alguna ciudad europea